Bueno, hoy comenzamos con la primera carta de Juan, del 1 al 3, y bien nos dice el preámbulo, ¿no? De que la carta tiene mucho en común con el Evangelio de Juan y que de alguna manera van a haber temas que parecieran repetitivos respecto a lo que se nos viene a decir de Jesús y la importancia que pues tiene la venida de Jesús en nuestras vidas. Y en estos tres nos recuerda de temas pues muy importantes que podemos comenzar a disectar de alguna manera como muy bonita. La primera parte es que nos dice dónde estaba Jesús y nos da la idea de dónde estaba Jesús desde la creación. Y si uno va a buscar a Génesis, en Génesis también se evidencia esta parte que Jesús estaba ahí. Y es cuando, ¿verdad? Y cuando la palabra de la vida, la cual ya existía antes que Dios creara el mundo. Y esa es la parte tal vez hermosa cuando uno ve la Biblia y la ve como en sentido cronológico, viendo cómo Dios en su misericordia fue trabajando con diferentes personas, el corazón de diferentes personas. Em, pero también nos explicaba que ese propio corazón de las personas, pues estaba la tentación, ¿verdad? Y ya nos advertía, yo creo que la mejor forma de verlo, el resumen tal vez de la Biblia, a mi criterio, es el libro de Proverbios. Y la razón por la cual el libro de Proverbios, pues, porque el libro de Proverbios lo que hace es darnos una claridad respecto a, a lo que se nos presenta en la vida como parte del proceso de crecimiento personal y todo, sobre todo nuestro crecimiento con Dios. Entonces los proverbios nos dice que siempre va a existir esta tentación. En la Biblia lo dice como que está listo para devorar como un león rugiente, que es como una cabeza de serpiente que tiene, ¿verdad? Que a pesar de que está cortada todavía tiene veneno, que es como, ¿verdad? Las tentaciones. Lo hemos visto en las diferentes tentaciones, ¿verdad? Vemos a Salomón y su gran sabiduría y aún así sus tentaciones. Vemos a David y su corazón como David y aún así también teniendo en cuenta sus propias tentaciones. Y vemos que cada una de las personas, ¿verdad? En la Biblia, eh, tenían esto, ¿no? Y también lo vemos y lo vamos a ver con Jesús en los discípulos. Cada uno tenía sus tentaciones. El más claro, pues es Judas Iscariote, ¿no? Pero también en algún momento habían esa tentación de no creer en Jesús, de no ver lo que Jesús, ¿verdad? Estaba diciendo, de no poder manejar como la verdad de Jesús y eso era la parte tal vez interesante de todo este proceso que nos enseña la Biblia y sobre todo la carta de Juan. Y es decir, ¿por qué es que Jesús, si ya está desde el inicio, por qué se hace presente con nosotros en ese momento? Y es que ha de ser difícil para quienes fueron antes de la existencia de Jesús tener un estandarte de cómo actuar, porque todos, ¿verdad? Si uno va leyendo cada uno, sea Salomón, sea Abraham, em, sea David y tantos otros, sea Jeremías, siempre ve uno momentos de flaqueza, pero no cómo manejarse. Entonces, supongo que vivir en el Antiguo Testamento tendrá ese gran reto de cómo comportarse respecto a las situaciones de la vida, ¿no? Sobre todo con este mandamiento que es tan importante y tan difícil que de alguna manera se podría, eh, se podría poner como un gran reto y es el amar al prójimo. Usualmente el tema nuestro es al contrario, ¿verdad? No tratar con amor, sino que el mundo busca mucho la palabra culpa, busca mucho el sentimiento de responsabilidad hacia los demás y el sentimiento de hacerlos sentir a las personas mal. Recientemente, digamos, en uno de los escritos que decía sobre la justicia que escribía, reflexionaba sobre esto, reflexionaba cómo muchas veces somos injustos con el prójimo, somos duros con el prójimo, somos cerrados con el prójimo y creemos que todos tienen el mismo entendimiento que nosotros tenemos o que han cometido los mismos errores o que han sido de la misma manera y por eso tratamos de alguna manera con dureza, ¿no? En muchos sentidos, esa fue la forma de criar hijos durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, mucho regaño, mucha dureza, falta de comprensión y simplemente las cosas son así porque yo digo, y estaba bien para sus tiempos, ¿verdad? Estaba bien porque tal vez no había una mejor forma, pero es lo mismo, cuando Jesús llega,
nos da una forma diferente de acercarnos hacia nuestros problemas, de acercarnos hacia el prójimo, de acercarnos hacia todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, a no ser tan duros de corazón, a no llenar el espacio de las personas con nuestras propias debilidades y creencias, ¿verdad? Cuando uno ve la parte de por qué las personas incurren en chismes, en verdad, en dimes y diretes, en todo esto, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con yo juzgar desde mi posición a la otra persona, cuando realmente es difícil, cuando no se tiene idea, ¿verdad? Si nosotros lo vemos como padres, ese es uno de los grandes retos que tenemos, es como, ¿y cómo no sabías? ¿Y cómo tomaste esa decisión? Probablemente la hizo porque no sabía y por eso tomó esa decisión. A veces la vida es así, a veces vas descubriendo, pero por tus errores. Lo que pasa es que si uno pudiera hacer una línea bueno, yo metí este error y este error y este error, entonces pasa, ¿verdad? Y es cuando le pasamos los miedos a las otras personas, el miedo a ser feliz, el miedo a animarse, el miedo a invertir, el miedo a hacer dinero, el miedo a tantas cosas, porque como a mí me fue mal, yo asumo que a todo mundo le va a ir mal. Y muchas veces el gran tema es que no solo es que me fue mal, sino que mucha gente me hizo sentir mal por mis acciones, por la forma en que me comporté, por esto, entonces se vuelve muy duro. Y entonces uno de mis mentores, cuando yo comenzaba la parte del coaching, me decía, Mauricio, siempre que tú llegues a alguien, actualiza tus juicios. Y actualiza tus juicios, actualiza la forma en que estás juzgando a la persona. Y fue algo muy hermoso porque la gente cambia. La gente cambia para bien o para mal, pero cambian. No creo que alguien se mantenga estático en la vida. Pero para bien y para mal tiene que ver con las decisiones que está tomando. Y mucho tiene que ver cómo nos acercamos con amor. El punto tal vez es no estar de acuerdo enteramente con las personas, pero no hacerlas sentir como que por no estar de acuerdo están cometiendo un error. Y siempre me recuerdo de cómo Jesús trataba a los fariseos. Jesús y los fariseos, pues no podemos entender o asumir de alguna manera con todo lo que leemos que no se llevaban, pero tampoco vemos a un Jesús denigrando, haciéndolos sentir tontos, haciéndolos sentir, sino que al contrario, tratando de, a través de su forma de amorosa, de decirles que estaban equivocados, de decirles, ¿verdad?, de que no estaban lo correcto, pero lo ve uno muy amoroso, ¿verdad? Cuando al contrario ve al fariseo con mucho odio, con tú eres el culpable, tú esto, tú lo otro, ¿verdad? Como un diálogo muy fuerte, tratando de hacer sentir mal, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que hoy es cómo cuidamos nosotros nuestro diálogo, no solo con los demás, sino para con nosotros también. Porque a veces somos las personas más duras con nosotros mismos, somos nosotros. Y porque nos enseñaron de alguna manera nuestros padres, nuestras parejas, verdad, nuestros amigos a ser duros con nosotros y asumimos como esto. Incluso llegar al punto donde uno pensar que no se merece la felicidad, porque, ¿verdad? Dentro de esto ya es donde el amor de Dios te dice, eso no hay ningún problema. Y Juan lo va a explicar muy bien en las lecturas de hoy, porque dice, hey, ya se lo todo a Dios. Dios lo perdona, pero no peques, ¿verdad? Es como dice en misa, ¿verdad? Arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Y ese es el punto. Pero no es, mira, ahí está alguien castigándote, alguien que te va a tirar tus errores encima, alguien que te va a decir no estás haciendo las cosas bien, alguien que te va a recordar constantemente. ¿Te acordás cuando tenías 15 años y no hiciste A, B y C? Ese no es Dios. Al contrario, esa es la otra parte del mundo. Y si lo vemos, abramos los ojos hacia todo lo que hay afuera. ¿Verdad? Vemos un producto de maquillaje, un perfume, una colonia, un reloj de marca o de ropa de marca, zapatos, todo esa parte, y nos damos cuenta que todo está anunciado como, mira, esto te falta a ti, ¿verdad? Y hoy por la mañana escuchaba una conferencia sobre inversión desde un punto de vista espiritual. Y decía la persona, Dios no es un Dios de escasez, es un Dios de creación. Dios no es un Dios de consumo, es un Dios de multiplicación. ¿Y a qué se refiere esto? Que el punto es, yo quiero, ¿verdad? No es que a mí me falte como persona, ni que yo los errores quiera rectificarlos según yo, mis errores físicos, ¿verdad? O que mi baja autoestima, no, tu autoestima está en Dios y porque eres hijo de Dios, eres especial. Ya de ahí en adelante, si tú quieres complementar eso con un reloj, con algo, está bien, pero no sustituyas lo que tú crees que te falta, lo que es de Dios con lo que de alguna manera
pues es parte del camino de acercarse a Él. Y eso es lo que pasa. Por eso recordemos, amar al prójimo, porque es eso. O sea, lo vemos en los debates presidenciales, lo vemos en las elecciones, lo vemos en las telenovelas, lo vemos en las películas. Siempre hay una discordancia. No sé si el día de mañana hubiese una película que tratara de amarse a uno mismo y amar a los demás, si fuese vista, porque no es lo que agrada dentro de la sociedad. Y ya nos lo dice Juan, nos advierte Juan, que este tipo de temas no van a ser usuales de ver. O sea, que una persona que pone la otra mejilla no es una persona que es digna de una película, que es digna de esto, sino que tiene que haber esa parte del odio, la frustración, la molestia. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a Juan, tenemos que ver ese corazón de Juan, que nos dice, concentrémonos en el amor y sepamos muy bien que el mundo no va a estar centrado en su totalidad en el amor, pero que el amor puede cambiarlo todo. Y entonces empezamos con Juan 1 y lo que nos damos cuenta es que dice, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da vida verdadera, la vida eterna. Y nos dice dónde está. Y por eso nos dicen los amigos de Dios. Y dice, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde está no hay oscuridad. Y ese es el mensaje que ahora anunciamos. Porque el punto es, cuando uno es amor, es luz. ¿Y por qué la parte de luz? Pensemos en los tiempos que vivían los apóstoles. No había luz eléctrica, no había enciendo un bocillo, ¿verdad? Un bombillo. La mejor forma de entender es que en la noche la oscuridad imperaba. No había luz. Había una candela. Imagínense cuánto puede iluminar una candela. Ahorita estamos haciendo pues esta discusión y seguramente dependiendo de la hora que uno lo escuche, ¿verdad? Va a haber luz del sol. Pero ¿qué pasa cuando llega la oscuridad? Y si alguna vez han tenido un momento donde no hay luz, se da uno cuenta cuántas candelas necesita uno para iluminar un poquito de un área, ¿verdad? Estamos hablando que todo esto que vemos ahora empieza con toda la discusión de Edison y Tesla y la energía. Por eso estamos hablando de finales de los 1800, la energía como la conocemos hoy. Pero durante mucho tiempo, todo se iluminaba con luces muy, pero muy pequeñas. Y entonces, ¿qué pasa en mundos de oscuridad? Que lo interesante es que la luz es la ausencia de oscuridad. Y ahí entra todo un tema interesante de la física cuántica, del porqué de la luz, pero me quiero centrar a que cuando uno está en oscuridad, la oscuridad, ¿verdad? Solo es hasta su ausencia que la luz puede ser. Pero por eso es que solo es entre un mundo que normalmente incita al odio, incita a criticarse uno mismo, incita a criticar a los demás, ¿verdad? De cuántas cosas no vemos, ¿no? De titulares, de revistas, de celebridades, que todo el tiempo, ¿verdad? Y hay una industria de paparazzis que está ahí listo para agarrar el peor momento de la persona, en el peor lugar, en la peor decisión. Y dice uno, ¿cómo es eso posible? Pues es lo que el mundo hace, es lo que el mundo vende. Se mete uno a las redes sociales, ¿qué es? Es lo mismo, es mucha gente posteando, yo tengo esto, tú no, yo tengo la otra parte, yo me fui de viaje, tú no, yo hice esto, tú no. O sea, es esta parte, porque yo siempre he encontrado impresionantemente la incongruencia de las redes sociales, porque no tiene ningún sentido compartir tus glorias con los demás, sobre todo cuando puede ser 5.000 followers, 10.000 seguidores. Dice uno, ¿cuántas personas no van a sentir felicidad por vos? La mayoría van a sentir envidia. ¿Cuántas personas han puesto algo en una red social y de repente los empiezan a tachar de X, Y, Z? Y ponerse uno a la palestra de eso, a mí me parece impresionante, porque no todo el mundo va a compartir la felicidad. Al contrario, se nos dice que es la minoría. Y miren eso, las celebridades, ¿verdad? Algo que escribieron en esta plataforma X en el 2020, 2019 se lo sacan y pierden papeles en películas, en esto, por lo mismo. Porque el punto es,
el mundo no va a alzar estas cosas, no las va a motivar, no las va a aplaudir. Es más, hasta en las propias familias existe la envidia, existe esto. Entonces, no seamos ingenuos, ¿verdad? Tampoco acá el hecho de poner esta parte hacia eso. Por eso también Dios, bueno, Jesús, nos decía que lo que hagamos en privado, dejémoslo en privado. ¿Por qué? ¿Por qué si Él es, verdad? ¿Por qué si Dios es un Dios de alabanza, un Dios que se siente feliz de que uno le cante, de que le rece, de que le hable? ¿Por qué nos está diciendo, hey, pero ojo, en la privacidad? Porque qué tan duro se juzga a la persona espiritual fuera de la privacidad. ¿Cuántas veces escuchamos, no, es tú como sos cristiano, sos católico, deberías de saber, deberías de tener, deberías de hacer? Pero es lo que nos está diciendo. Jesús nos dice en lo privado. Y nos dice cuando se iba a rezar, él se iba a tener momentos íntimos. Cuando iba a enseñar en público. Pero no caigamos en eso, porque si no, el gran problema de esto es que entendamos que el mundo es así. No lo vamos a cambiar. Si queremos compartir un momento feliz de alguien, de un viaje, de esto, compartámoslo con las personas que sabemos genuinamente que se van a alegrar. No es darle madera al mundo para destruir lo que por ende es nuestro. Es darle madera al mundo para ver cuántas personas se han quedado sin trabajo por algo que pusieron en redes sociales de manera tonta o equivocada. Y lo digo esto porque el mundo es así, porque el mundo usualmente va a tener esos momentos de oscuridad. Las redes sociales muy poco es de felicidad, porque no es un instrumento para eso, que se puede mandar el mensaje de Dios por ahí, que se puede hacer, sí, pero controlando uno lo que dice. Porque ahí es donde nos dice que Jesucristo es nuestro defensor y nos lo dice en el 2, ¿verdad? Y nos dice obedecer los mandamientos. Pero ¿hasta qué punto, verdad? Este tipo de forma de anunciar nuestra vida, de anunciar nuestras cosas, es un pecado. ¿Hasta qué punto el orgullo es un pecado? Y lo pensamos así porque nos dice, ¿verdad? Dentro de esta parte caemos en las tentaciones. Caemos en esa tentación que hablábamos al inicio, porque se nos dice en Juan 1:2 que ahí es donde está justamente el nuevo mandamiento. Y nos dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a la iglesia, si alguno dice, nos dice, hay esa incongruencia, va a existir. Y era lo que decíamos, si vamos a pelearnos contra el prójimo porque es incongruente, deberíamos de pelearnos de alguna manera con nosotros mismos, porque nosotros también seremos incongruentes. Nosotros también tendremos ese nivel de complejidad en la vida. Nosotros también tenemos esos retos. O sea, no podemos tratarnos como que, ¿verdad? Hemos leído la Biblia, hemos hecho y no vamos a pecar. Es parte del reto de ser humano, que vamos a estar constantemente tentados. Pero el punto es no vivir en la oscuridad. El punto es regresar a Jesús, regresar rápidamente, ¿verdad? Y lo que les decía respecto a esto, lo dice en Juan, en la primera de Juan 2, específicamente en el 16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Regresamos a la palabra orgullo. Y por eso les decía, tal vez mucha gente dice, no, 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 yo la verdad es que no tengo, no le deseo mal a alguien. Wow, si uno lo ve, mucha gente le desea mal a alguien. Eso es envidia, ¿verdad? De que, uy, mira, aquellos saber ni qué, porque siempre andan de viaje. Uy, mira esto, porque siempre anda ahí con, ¿verdad? Y con los hijos o con los nietos. Uy, mírate a estos, porque eso va a ser. Los malos deseos. Uy, mira, que cambió de carro. Uy, que se compró una nueva computadora. Uy, que hizo esto. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto? Los malos deseos están ahí y van a estar siempre.
Yo no puedo dejar de amar al prójimo por los malos deseos, pero sí que puedo tener cuidado en qué quiero yo mostrar de mi vida, porque puedo mostrar los temas equivocados. Y es donde uno dice, vale la pena enseñar algo donde uno se da cuenta, ¿verdad? Dentro de esto. Lo segundo que nos dice es la ambición de tener todo lo que vemos. ¿Y qué es eso? Es todo lo que vemos usualmente en los anuncios, en las redes sociales, en esto. Es decir, tiene uno que viajar todos los años, tiene uno que comprar todos los años, hacer todos los años el carro de marca, la verdad, el modelo de marca, todo, todo dentro de esto. Y uno dice, bueno, lo tengo que tener. Y entonces, ¿qué nos dice? Ambición. Y es lo que nos pasa. Y la ambición, parte interesante dentro de esto, es cómo se describe la ambición. Y la ambición se describe de la siguiente manera, que a mí me parece tal vez una forma bonita de entenderlo, porque nos dice deseo ardiente de conseguir algo, específicamente poder, riqueza, dignidades o fama. Y nos está diciendo justamente que estamos ahí, en la ambición, ¿verdad? De tener todo lo que vemos. Y nos pasa. Lo vemos en los niños, vemos la ambición de yo quiero ese juego, yo quiero ese juguete, yo quiero hacer esto. Eso no se pierde. Lo que pasa es que somos más hábiles en esconderlo, pero eso no se pierde. A veces uno pasa por la vida y puede decir, uy, qué buena la vida de esa persona, yo quisiera tener eso, o yo quisiera tener lo otro, yo quisiera hacer, pero así no es. Y finalmente el orgullo vinculado a qué? A muchas riquezas, a muchas cosas. Y miren todo lo que está, y de nuevo regreso a las redes sociales, a los anuncios, los temas, es todo un tema de yo soy hiper rico, hipermillonario, hipertema, así es lo que vemos. Ahorita vemos muchísimas estafas, ¿verdad? Ahorita que ha habido en el mercado y uno se da cuenta de gente que quiere transformar un dólar en dos en 5 segundos. Y es ese orgullo, el orgullo de ir también mejorando eso. Y es ahí donde tenemos que tener esa conciencia, pero se nos dice, y nos dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. Y es ahí donde nos vuelve a centrar. ¿Para qué nos dice esto? Para que al final, ¿verdad? Nos dice, algo interesante. Nos dice, los hijos, esto es primera de Juan 3 específicamente en el 10. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman los unos a los otros. Nos lo hace muy sencillo, Juan, para todo esto. Nos hace muy sencillo el poder ver, bueno, ¿tú quieres ser un hijo de Dios? Listo. Es muy sencillo, ¿verdad? Haz lo correcto y la otra manera, ama al prójimo. Ya se te había dicho, no es nada nuevo. Pero amar al prójimo también tiene que ver mucho con ayudarlo, con compartirlo, con el tiempo, con la capacidad, ¿verdad? De con darle espacio. Amar al prójimo no es un corazoncito en Instagram o un like en Facebook o, ¿verdad? No, amar al prójimo es tener el tiempo. Amar al prójimo es escuchar. Amar al prójimo es no juzgar. Amar al prójimo es cuidar. Amar al prójimo es alimentar. Amar al prójimo lo vemos todo el tiempo en los papás, ¿verdad? Primerizos o de los recién nacidos, ¿verdad? Bañando al bebé, cambiándole los pañales, poniéndolos. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo lo vemos con los hijos que cuidan a los padres mayores y los llevan al doctor, se quedan a dormir, ¿verdad? Y con ellos los cuidan, ¿verdad? También. Amar al prójimo es visitar a los enfermos. Amar al prójimo es dar de comer a las viudas. Amar al prójimo es cuidar de los huérfanos. Amar al prójimo son estas todas cualidades de caridad que siempre se nos ha dicho en la Biblia una y otra vez que se haga. Pero el punto es cómo no amamos al prójimo. No amamos al prójimo cuando lo criticamos, cuando lo tratamos mal, cuando no somos amables, cuando no somos cariñosos, cuando no somos especiales, cuando no somos dadivosos, cuando no somos generosos. Porque se nos dice mucho de eso, ¿verdad? El hombre rico no va a compartir ¿verdad? De que está en esto, no va a compartir sus riquezas. Y decía este tema que estaba escuchando sobre cómo invertir. Uno, sus riquezas simplemente las está cuidando para luego que sean otras riquezas de otra generación. Porque estas riquezas no van a ser ni siquiera para específicamente para uno, sino es como crear riquezas generacionales y cómo irlo pasando. Y esa es toda la idea.
Pero ¿de qué sirve ser rico si vas a estar rodeado de personas con hambre que no van a comer? ¿De qué sirve ser rico si vas a estar rodeado con personas que tienen necesidades? ¿De qué sirve ser rico si no vas a estar cuidando de tu comunidad? Y es parte importante dentro de eso, porque para eso es que se nos da. Y acá se nos está diciendo. Después nos dice, no debemos ser como Caín, que era un hijo del diablo y por eso lo mató su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Y recordemos, Abel lo que hacía era que hacía todo con gusto y lo hacía para Dios y lo hacía para honra. Caín, ¿qué quería hacer? Tomarse el camino fácil, hacerse de las glorias de Abel, tratar de decir, menospreciar a Abel por todo lo que estaba haciendo. Entonces llegamos a la misma conclusión, que es como muchas veces podemos llegar a menospreciar el gesto de alguien. ¿Cómo podemos llegar a menospreciar el consejo de alguien? ¿Cómo podemos llegar a menospreciar el amor de alguien? ¿Cómo podemos llegar a menospreciar el cariño de alguien? Y nos lo está diciendo ahí. Nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Porque al final se nos critica con eso. En Juan 1:3 dice, si un rico ve a alguno de su propia iglesia, tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios lo ama, porque sí. Si yo miro a alguien con necesidad y me pongo en los pies de Dios, yo diría, ¿Dios no le daría a esa persona? La respuesta es por supuesto que le daría. Recientemente veía un anuncio de este jugador de fútbol que se llama Lionel Messi, entonces eran personas que de repente Lionel Messi estaba en su cabeza y decía, ¿qué haría? Y entonces había una escena donde se le había ido la pelota al niño en el lago y la mamá se pregunta, ¿qué haría Lionel Messi? Y se tiraría por esto. ¿Qué haría Lionel Messi? Dice, no sé qué, y como tomando todas las decisiones que Lionel Messi supuestamente tomaría y que son las correctas. Y había un anuncio, creo que de los ochentas, y después se convirtió en una frase, ochentas, noventas, que decía, What would Jesus do? O sea, ¿qué haría Jesús? Y a veces no nos preguntamos de eso. Yo no me pre- yo a veces pongo a pensar, ¿será que Jesús se podría preguntar, no, no le voy a dar plata porque se ve como un alcohólico, se ve como un drogadicto, se ve como una mala persona? ¿Para qué solo se la va a ir a tomar el dinero, solo va a ir a hacer o ayudaría? O sea, ¿acaso Jesús me juzga cuando me ayuda a mí, cuando me da, verdad, salud, cuando me da amor, cuando me da hijos, cuando me da esto? O sea, me juzga como yo juzgo a los demás. ¿Verdad? Cuando a veces estoy dando un regalo y digo, no, 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 voy a dar este regalo porque esta persona igual ni le importa, igual ni es, o sea, ¿sería Jesús así conmigo? Me diría, no, Mauricio, la verdad es que estos dos regalos que te mandé no los aceptaste bien, entonces este tercero lo voy a hacer mal, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y me hizo reflexionar ese anuncio en eso, ¿verdad? En que muchas veces como, ah, no, ¿qué haría Messi? Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con las cosas? ¿Se dedicaría a tener tiempo? ¿Verdad? ¿Apoyaría? ¿Haría? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en los momentos de estas con las redes sociales? Y a eso me lo pregunto, ¿verdad? ¿Haría, llevaría más la palabra de Dios hacia afuera? ¿Se estaría fijando más en los estatus de las personas para ver cómo puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo puede estar? ¿Estaría viendo quién necesita sangre para ver si es la misma sangre, ¿verdad? Y para ver cómo puede ayudar o si conoce a alguien. Es decir, ¿cómo usaría Jesús las redes sociales? ¿Cómo usaría Jesús Netflix? ¿Cómo usaría Jesús, ¿verdad? Para ver películas. ¿Cómo usaría Jesús una computadora? ¿Para qué lo usaría? Y son preguntas importantes, porque si no nos las hacemos, podemos creer que Jesús no aplica para esto. Y entonces se nos dice dentro de eso, porque a veces es que haría Jesús con la riqueza y muchas veces creemos que la respuesta es la respuesta del mundo, acumulemos un montón de riqueza, ¿verdad? Y acá nos dice, amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Y con eso termina la parte de Juan. Y con eso también termino esta bonita reflexión y es cómo entonces nosotros entendemos esta manera que Dios nos dice, ama al prójimo. Y amar al prójimo tiene muchos colores, muchas formas.
muchas visiones. Amar al prójimo es visitarlo o dejar que se nos visite. Amar al prójimo es alimentar o dejar que se nos alimente. Amar al prójimo es ayudar o dejar que se nos ayude. Amar al prójimo es escuchar o dejar que se nos hable. Amar al prójimo tiene dos velocidades, no solo una. A veces amar al prójimo es no ser nosotros tan orgullosos de no dejarnos ayudar. Amar al prójimo es decir, está bien, yo sé que la otra persona está en dolor, no tengo por qué compartirle ahorita mis glorias, mis temas, mis viajes, mis bendiciones. No, no es el momento. Amar al prójimo es tratar de buscar que el prójimo tenga bienestar, o sea, que esté bien. La palabra bienestar es muy linda porque dice que esté bien. Y esa es la importancia de amar al prójimo. Amar al prójimo muchas veces puede ir en forma de prestar dinero, amar al prójimo puede ir en forma de prestar un oído, amar al prójimo puede ir en forma de prestar la casa, amar al prójimo puede ir en forma de prestar tiempo. Entonces no nos compliquemos tanto con esta parte y preguntémonos si estamos amando correctamente a las personas y si no, entonces ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos entonces para lograr pues hacer ese tipo de decisiones?